Hola, para crear una tabla de frecuencias que indique, ¿no es cierto?, los resultados de un estudio científico, em, hay que hacerlo de una manera tal que podamos, podamos representar la información de la forma más eficiente y resumida posible. Les recomiendo la lectura de los requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas, en donde se sugieren algunos aspectos de cómo preparar, ¿no es cierto?, un artículo científico, y dentro de los cuales está la preparación de una tabla. En efecto, si nos vamos al índice de este documento, ¿ya? Que es un documento oficial del Comité Internacional de Editoría de Revistas Biomédicas, en la página 20, ¿no es cierto?, dice, aquí está, cómo construimos una tabla, ¿ya? O cómo construimos una figura o gráfico, etcétera. Entonces, en el caso de las tablas, nos vamos a la página 20 y ahí va a encontrar usted el detalle de cómo hacerlo, ¿ya? Le dejo esta lectura para que pueda eh, eh, realizar, ¿no es cierto?, la tabla de la forma que más se asemeje a lo que indica, ¿no es cierto?, este documento, ¿ya?, que es un documento oficial. De hecho, aquí, por ejemplo, el orden de los símbolos dentro de una tabla están previamente definidos, ¿no es cierto? Y en estricto rigor, la tabla debe de eh, representar, ¿no es cierto?, de la manera más sintética posible la evidencia del trabajo. Entonces, si nos vamos aquí al Word y si asumimos que este es el capítulo de resultados, eh, lo vamos a colocar en negrita eh, y centrado. Vamos a asumir que estamos escribiendo un artículo. Entonces, la preparación de la tabla implicaría, ¿no es cierto?, aprovecharnos de la herramienta del Word, insertar tabla. En estricto rigor voy a insertar una tabla de 3×8, ¿ya? Para hacer un ejemplo, ¿ya? Eh, la idea es que la primera tabla en un estudio, en una tesis o en un artículo científico tenga que ver con características, ¿no es cierto?, propias de la muestra. Por ejemplo, características sociodemográficas o características personales o características clínicas o de salud de la muestra. Entonces, podríamos escribir aquí características sociodemográficas. Ya no existe o ya está en retirada el hecho de que usted vaya a hacer una tabla por variable. La idea es que haya una tabla por varias variables, ¿ya?, que involucren un determinado ámbito, ¿ya? Si usted va a hacer, si usted dentro de su tesis o de su trabajo tiene características de salud, arme una sola tabla de características de salud e involucre en esa tabla todas las variables involucradas a ese tema o a ese ámbito, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hablar solo de sociodemográfica. Luego colocamos un n y luego colocamos un porcentaje. El n minúscula suma usted que es implica la frecuencia absoluta de recogida en una muestra. Si fuera n mayúscula, en una población. Vamos a colocar negrita, vamos a colocar centrado, ¿verdad? Y lo ideal es que aparezca todo en una línea. Entonces yo me voy a correr aquí a mi derecha para que quede todo en una línea. Ahora, como aquí se descuadró, aquí hay un ancho menor que el del compañero, entonces vamos a seleccionar ambas columnas, ¿no es cierto? En mi caso, me voy a disposición y digo el ancho de las columnas, distribúyamela de forma homogénea. Entonces el computador solito, ¿no es cierto?, sabrá cuál es la cantidad de centímetros que va a darle a la columna B y a la columna C, de tal forma que se vean de forma homogénea, ¿ya? Mismo ancho, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho,
características sociodemográficas van a involucrar todas las variables de esa dimensión. Por ejemplo, sexo, mujer y hombre, ¿ya? O sea, cada fila involucra, ¿no es cierto?, un cabezal de variable y sus respectivas categorías. Y se escribe, ¿no es cierto?, cada fila gasta una determinada variable con su respectiva categoría. Entonces puedo poder colocar después grupo etario. Entonces, por ejemplo, puedo decir 15-24, 25-44, 45-54, por ejemplo. ¿Ya? Quizás no se ve estéticamente muy bien. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de elementos aquí y no se puede diferenciar qué variable es tal y cual. Entonces, para diferenciarlo, ¿no es cierto?, le damos negrita a los cabezales de variables, ¿vale? Una forma de empezar a diferenciar una cosa de la otra. Además, lo que puedo hacer es, me posiciono al frente de cada variable y con control presionado, ¿ya? Estoy en mi teclado con el control presionado, selecciono o pincho una vez, ¿no es cierto?, para que se seleccionen dos filas no adyacentes. Suelto control, ¿ya? Y puedo irme a inicio, puedo irme aquí a este botoncito, este icono, o me puedo ir a esta flechita, ¿ya? De las dos formas sirve. Si me voy a este icono, dice opciones interlineado, ¿ya? Aquí lamentablemente pero ahí y ahí, sí. Entonces, de nuevo, me voy a opciones interlineado, y aquí en el espacio anterior le doy 6 puntos de diferencia. ¿Ya? Acepto, ¿y qué es lo que hace el computador? Genera un espaciado de tal forma de que se va a ver visualmente, ¿no es cierto?, dos cosas diferentes. Evite colocar excesiva cantidad de líneas en el fondo en la tabla, y que en el fondo use esta herramienta para poder separar variables. Usted puede en el fondo colocar más filas de acuerdo a la cantidad de variables que usted quiera representar. Por ejemplo, escolaridad. Escolaridad puede ser sin estudios básicos, estudios medios, superiores o estudios superiores. Por lo tanto, escolaridad tendría que estar en negrita. Me voy aquí a este botoncito, botón interlineado, 6 puntos de diferencia. Acepto. Entonces se va escapando, ¿no es cierto? Se va dejando una diferencia entre una variable y la siguiente. Entonces me sobran dos líneas, por lo tanto puedo cortar, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen, ¿no es cierto?, los editores de revistas biomédicas? Evite hacer tablas en donde todas las líneas, tanto verticales como horizontales, se presenten. Por lo tanto, hay que eliminar la mayor cantidad de líneas para que en el fondo el número destaque y no el exceso de líneas marcadas. Para eso, ¿no es cierto?, me voy a este botoncito, ¿ya? Esto también puede estar en diseño de tabla, bordes o aquí, ¿ya? Entonces yo voy a decir al computador, sáqueme todos los bordes, sin bordes, ¿ya? Y por lo tanto, al hacer eso, se eliminan los bolsillos. Yo le voy a un control print, una vista preliminar previo a la impresión, se fueron todos los bordes, ¿ya? Por si acaso, hay algunos computadores que, todos los computadores en el estricto rigor tienen ver cuadricular. Yo lo tengo activado. Si yo lo desactivo, pasa eso, ¿ya? Entonces, siempre yo recomiendo que ver cuadrícula esté activado. Ver cuadrícula son líneas punteadas, son líneas auxiliares punteadas que en el fondo me indican que la tabla está, que la tabla existe, pero no son líneas imprimibles. Si hago un control print, no me va a imprimir, ¿no es cierto?, las líneas, pero yo sé que está la tabla en el fondo. Entonces, ¿qué bordes voy a
colorear o voy a pintar. Solamente líneas horizontales, el borde inferior y superior, que en el fondo da cuenta de estas primeras celdas que son las del etiquetado de las columnas. ¿Ya? Las etiquetas de las columnas tienen que tener, ¿no es cierto?, un nombre y por lo tanto se le coloca, ¿no es cierto?, su respectivo borde inferior y superior y en este caso el borde inferior de la tabla. Ahí. Entonces, si hacemos un control print, si se fija usted, va a quedar una tabla mucho más limpia, ¿ya? Y por lo tanto el número va a resaltar, ¿ya? De hecho, ni siquiera es necesario colocar colores, eh, rojos, azules, grises, qué sé yo, a cada una de las variables, porque si se da cuenta usted, al momento de imprimir se observa claramente, ¿no es cierto?, una variable de la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, si el tamaño muestra fueran 200, asuma que todas las variables tienen como total 200, ¿ya? Y si no tuviera, si no llegara a 200 porque alguien no contestó su sexo, no contestó su grupo etario, ¿no es cierto?, lo puede dejar aquí estipulado. Por ejemplo, 198. ¿Para qué? Para que el lector entienda que ese porcentaje no fue calculado en base a 200, sino que fue calculado en base a 198. ¿Ya? Algunos investigadores lo que hacen es simplemente agregar una nueva fila, ¿no es cierto? Y dice no responde, ¿ya? El no responde, esas dos personas que no responden, ¿no es cierto?, forman parte de la información y por lo tanto la base 100, o el 100% que se calcula, va a considerar a esas dos personas que no respondan. Entonces, el investigador puede definir, ¿no es cierto?, si el no responde forma parte de ese porcentaje que quiere mostrar o simplemente lo deja fuera y coloca, ¿no es cierto?, la cantidad de personas que con la base 100 va a calcular el porcentaje. Entonces 198 personas van a ser 100%. Por lo tanto, estos porcentajes van a estar en base a las 198 y no a las 200. Entonces, depende, ¿no es cierto?, de la decisión que tome el investigador. Generalmente esto se coloca en centrado, lo vamos a centrar ahí, y solamente nos remitimos a colocar los números acá, ¿ya? ¿Estos números de dónde vienen? Bueno, vienen de las salidas que te entrega la tabla dinámica, por ejemplo, cuando trabajen con el Excel, o las salidas del R, o la salida del Stata, o la salida de SPSS, o cualquier software que usted esté utilizando para hacer para mostrar la evidencia. Lo ideal es que las tablas las haga aquí en el Word con este formato y que no copie y pegue la salida como lo entrega el software. Es una salida matemática, es una salida estadística. No piense que la tabla que te entrega, por ejemplo, SPSS, sea la tabla que vaya a formar parte de su capítulo de resultados. Es una salida, es una tabla de salida. Por lo tanto, aquí en el Word usted tiene que darse el trabajo de crear la tabla e informar lo que realmente usted quiere mostrar. Porque, por ejemplo, hay salidas en SPSS que nos interesan. Por ejemplo, la frecuencia acumulada que entrega por defecto el SPSS. Si yo copiara esa tabla SPSS, va a aparecer esa frecuencia acumulada que quizás no le interesa al lector saber ese porcentaje de frecuencia acumulada. Por lo tanto, usted prepare su tabla, ¿no es cierto?, siguiendo el formato de esta institución que en el fondo son que son las editores de revistas biomédicas, que generalmente lo que piden es que eh, las líneas sean solamente horizontales las imprimibles y no las verticales, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el porcentaje que se coloque aquí, no sé, voy a inventar 75,0 versus 25,0. ¿Ya? En el lenguaje inglés es 25,0 y 75,0, pero si usted está escribiendo una tesis o un paper en español, la coma decimal es así, tal cual, una coma decimal, ¿ya?
Entonces aquí, por ejemplo, podemos inventar que aquí hay 20 personas, aquí hay 100 personas y aquí hay 80 personas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos inventar que esto vale 10%, 70%, 70, perdón, 60%, y aquí inventemos que haya un 30%, 30,0, 60,0 y 10,0. O, por ejemplo, puede haber 10,5, 29,5 y ese 60, ¿no es cierto? Para que cuadre tiene que colocarle usted coma cero. ¿Ya? Aunque la calculadora o aunque el software le diga a usted 60, le coloca usted aquí en el informe 60,0 para que cuadre. ¿Ya? Entonces, si colocamos control print, va a empezar a aparecer esto. ¿Ya? Entonces, si usted observa, es mucho más limpia la tabla, entrega una información que eh, es lo que intenta el autor representar mediante el objetivo específico, ¿no es cierto? Lo está representando en una tabla, y por lo tanto, y además pierde mucho menos tiempo, ¿no es cierto?, en crear este tipo eh, de, de tabla. Aquí falta un título, ¿no es cierto? Tabla 1, ¿ya? Generalmente los editores de revistas biomédicas dicen evite colocar número 1, gatito 1, qué sé yo, tabla 1, tabla 2, tabla 3, qué sé yo. En este caso, aquí hay que ocupar la palabrita mágica distribución. ¿De quiénes? De la muestra. Puede ser distribución de los adultos mayores, distribución de los lactantes, distribuciones de los padres, distribución de los participantes en el estudio. Si, por ejemplo, si la unidad de análisis es muy larga, usted lo puede resumir como participantes del estudio. O distribución de la muestra según, o también usted puede colocar por, cualquiera de las dos, ¿no es cierto?, palabras sirven. En este caso voy a colocar según qué cosa, lo que representa esta tabla. Lo que está representando esta tabla es características sociodemográficas. Características sociodemográficas. Si las características sociodemográficas en esta tesis o en esta investigación son 3, bueno, esas van a ser las características sociodemográficas en esta tesis. Si son 5, si son 7, bueno, va a depender de la complejidad y la profundidad del estudio. ¿Vale? Entonces, esto se coloca generalmente en negrita, y si le damos un control print, una vista preliminar previa a la impresión, quedaría de esta manera, ¿no es cierto? Una tabla de frecuencias típica, ¿ya? En donde aquí hay involucradas 3 variables, por lo tanto se podría definir que esta es una tabla de frecuencias multivariante. ¿Ya? Que aquí hay más de una variable involucrada. Por lo tanto, evitemos hacer tablas de frecuencias univariantes en donde una tabla sea para sexo, otra tabla sea para grupo etario, una tras otra hoja, y eso implica, ¿no es cierto?, mucha pérdida de material, mucha pérdida de papel, mucha pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Y también se intenta, al momento de leer, muchas tablas de este estilo cansa al lector, y además se pierde el contexto, ¿ya?, de lo que intenta describir, ¿ya? Que todos los elementos de un solo tema que se describan, por favor, en un solo lugar, ¿ya? Esa es una tabla de frecuencias, ¿no es cierto?, multivariante. Ahora, otra posibilidad de tabla es que se haga una tabla de doble entrada, ¿ya? Que, por ejemplo, si esto fuera un estudio de casos y control, por ejemplo, ¿ya?, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo copiar este formato. Si asumo que estas son mis variables independientes y la variable dependiente sea estar o no sano de una determinada enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, aquí se colocan la variable dependiente. Generalmente se establece de esa manera, que aquí se coloca la variable dependiente
que estas son mis variables independientes, ¿ya? Y por lo tanto estaría armando una tabla de doble entrada, ¿no es cierto? Multivariante, ¿ya? Entonces podríamos colocar lo siguiente. Si estamos dentro de la tabla, tenemos que pinchar en cualquier parte de la tabla. ¿Para qué? Para que aparezca, ¿no es cierto?, esta herramienta, diseño de tabla y disposición, ¿ya? Dependiendo del Windows que usted tenga. En el caso mío, diseño de tabla, me voy a bordes, ¿no es cierto? Y puedo dibujar una tabla. Es como un lápiz. Ese lápiz también está aquí en bordes, así que no se preocupe, ¿ya? Puede irse a diseño de tabla o a inicio. Dibujar tabla y yo puedo decir al computador, dibújeme una rayita al medio, ¿ya? Y también le puedo decir al computador que sea ahora sin borde esa rayita. Sin borde esa rayita y por lo tanto dibujar tabla. Ahí sí. Creo que no me lo tomó. Sin borde, ¿sí? Nuevamente no me, me está provocando ese problemita. Intentemos por última vez. No debería ser problemático. Bueno, si pasa eso, simplemente le decimos al computador, puede que sin borde todo, ahí sí, y simplemente ahora le damos borde superior, borde inferior y este último borde para ahí. Y ahí no nos hacemos problema. Entonces, por ejemplo, no sé, cáncer o la enfermedad que se esté trabajando, COVID, cáncer o obesidad, qué sé yo, ¿ya? Por ejemplo, obesidad, si no, o si fuera un estudio de caso y control, ¿no es cierto? Le podemos colocar eh, condición, caso, control. O sea que la variable dependiente, ¿no es cierto?, sea la que se coloca como cabezal de columna y mis variables independientes sean las que se colocan como cabezales de fila respectivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí? ¿Ya? Aquí vamos a colocar dos elementos, la frecuencia observada y la frecuencia relativa porcentual. Por ejemplo, aquí habían 25 mujeres que eran casos, que estaban enfermas. Y eso va a representar un X porcentaje. Inventemos que ese porcentaje sea 12,6. Se coloca de esa manera, ¿ya? La frecuencia observada fuera del porcentaje y lo que está dentro del porcentaje o sea, lo que está dentro del paréntesis corresponde al porcentaje, ¿ya? 75 hombres que son casos, ¿no es cierto? Y representan, ¿no es cierto?, el 87,4%, por ejemplo, ¿ya? Si el porcentaje lo estamos calculando hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí podemos colocar cuánto vale este N de casos. Podemos colocar perfectamente esa información, ¿no es cierto? Y ahí lo colocamos. Como aquí esto bajó y se evita eso, lo podríamos ajustar. Y si nos queda desajustado, simplemente seleccionamos estas dos columnas, la del problema, donde nos vamos a disposición, y le decimos que el computador nos ajuste por nosotros. Ahí lo ajusto, ¿ya? Entonces, esta información se llena de esa manera, ¿ya? Eh, puede que haya, no sé, 20 casos controles que sean el 20%. Si estamos trabajando con un decimal, todo el trabajo es que sea con un decimal. A todos los porcentajes que sean decimal. Sí, con un decimal. Si estamos trabajando con dos decimales, lo mismo. Aquí inventemos 80,0%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos colocar aquí? Lo que podemos colocar es
la prueba de chi cuadrado en este caso, o la prueba estadística que nos vaya indicando, ¿no es cierto?, si hay una asociación o no hay una asociación entre, en este caso, el sexo y la enfermedad que estamos estudiando. Entonces aquí podemos colocar el p-valor, ¿no es cierto?, vinculado a una prueba de chi cuadrado o chi square. Entonces, ¿dónde podemos colocar, ¿no es cierto?, nuestros p-valores? Generalmente los colocamos arribita, aquí, ¿ya? Para que indique que el sexo se asocia a la condición, ¿ya? Porque eso es lo que hace chi cuadrado, lo que hace es si la variable A se asocia con la variable B, ¿ya? No me puede decir la prueba de chi cuadrado en qué grupo se asocia, ¿ya? Para eso tendríamos que hacer otro tipo de pruebas, ¿ya? Lo que hace chi cuadrado es simplemente si ver hay asociación o no hay asociación entre dos variables, ¿ya? Entonces aquí podemos trasladar la información, al igual que toda esta información se supone que viene trasladada de los software, podemos decir que el 0,001, por ejemplo, o en este otro caso 0,5780, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y así sucesivamente. O sea, que el cabezal de la variable sea el lugar, ¿no es cierto?, en donde se dispongan los p-valores, ¿ya? O en este otro caso, 0,0289. ¿Ya? En este caso es altamente significativa la asociación entre sexo y la condición. En este otro caso estamos diciendo que el grupo etario no se asocia para nada a la condición. Y en este otro caso que la escolaridad sí se asocia, porque es un valor menor a 0,05, a la condición, ¿ya? Y aquí podemos colocar, ¿no es cierto?, las frecuencias observadas y las frecuencias relativas porcentuales, ¿ya? En donde aquí asumimos que el tamaño de muestra que se ocupó, en este caso, en este ejemplo hipotético que inventamos, vale 100 y vale 100. Ahí podemos colocar eso, podemos distribuirlo para que quede ahí estéticamente mejor. Y evitemos las negritas, ¿no es cierto? Podría destacar, ¿no es cierto?, con una negrita a las significativas y dejar sin negrita las no significativas, o en algunos casos le colocan cursiva a las significativas y normal a las no significativas, ¿ya? Control P, y se fija usted, puede ahí mostrarse fácilmente, ¿no es cierto?, qué variable se asocia y qué variable no se asocia a la variable dependiente. Aquí me falta un detalle, que la condición, ¿no es cierto?, si se fija usted, la podemos, le podemos decirle borde, ahí sí. Y fíjese, la variable es la condición. Ser casi control es como la categoría hombre y mujer, por lo tanto, si hombre y mujer y los grupos etarios y las escolaridades están sin negrita, por lógica le sacamos la negrita acá, ¿ya? Control P, y por lo tanto entrega, nos muestra, ¿no es cierto?, esta versión vista preliminar, ¿no es cierto?, del paper o de la tesis que estamos trabajando, ¿no es cierto?, tres análisis diferentes. Sexo con condición, un análisis; grupo etario con condición, segundo análisis; y escolaridad con condición, tercer análisis, ¿ya? En el caso del título sería tabla 2, distribución de participantes del estudio según, ¿no es cierto?, características sociodemográficas versus la condición. Podríamos colocar, ¿no es cierto?, asociación entre las características sociodemográficas y, por ejemplo, si la condición era obesidad y obesidad, que el caso sean los obesos y el control sean los con estado nutricional normal, ¿ya? Eso va a depender del estudio, propiamente tal. Aquí, si se fija usted, características sociodemográficas está como arriba, se pierde mucho espacio. ¿Qué podemos hacer? Lo vamos a disposición, y aquí hay
estos panelitos, ¿no es cierto? Donde si yo le digo alinear verticalmente, ¿qué pasa? Él solito busca el centro. ¿Ya? Puede ser una estrategia para que no quede eh, descuadrada, ¿no es cierto?, la cantidad de área, ¿no es cierto?, o desbalancear la cantidad de área dentro dentro de la celda. Lo mismo que para pegarlo. Colocó, pincho aquí, alineó verticalmente y se encuadra solito, ¿ya? Para evitar que usted le coloque enter y quede descuadrado, ¿ya? Control P y queda de esa forma, ¿no es cierto?, una tablita en donde hay un análisis bivariante, ¿ya? Dos variables, la variable dependiente versus las tres variables independientes, ¿ya? Pero variable dependiente versus variable independiente 1, 2 y 3. Bien, aquí usted le podría colocar, por ejemplo, la odds ratio o alguna condición, ¿no es cierto?, que sea de interés. Eso es más bien cuando usted se acerca a la epidemiología y se pueda preguntar, oiga, pero si hay una asociación, ¿en qué grupo ahí está la asociación? Y con la odds ratio uno puede calcular o puede estimar, ¿no es cierto?, si es la mujer la que se asocia o es el hombre que se asocia. ¿Ya? Lo mismo para cada grupo etario. Entonces, estos espacios, ¿no es cierto?, pueden ser completados, ¿no es cierto?, con cálculos de odds ratio. Generalmente se coloca una otra columna, ¿no es cierto?, en donde se coloca la odds ratio más intervalos de confianza. ¿Ya? Va a depender del profesor guía o del investigador, ¿no es cierto?, cómo va a presentar los valores. Pero una tabla del tipo bivariante clásica o típica es esta, ¿vale? Por último, podríamos hacer una tabla en donde la variable aquí no sea cualitativa, caso control, ¿no es cierto?, o enfermo sano, o vivo o muerto, sino que haya una variable como por ejemplo el puntaje de estrés laboral o el puntaje de satisfacción laboral como variable dependiente, ¿ya? Entonces podemos crear una tercera tabla acá, ¿ya? Entonces aquí voy a borrar toda esta información, ¿ya? Porque ya no me sirve, pero fíjese lo que estoy haciendo, estoy copiando la misma tabla original, ¿no es cierto? Porque es más fácil trabajar de esa manera, ¿no es cierto? Si yo tengo un buen formato de inicio, yo puedo continuar con ese formato. Entonces voy a eliminar voy a cortar esas columnas que no me sirven y yo puedo colocar unas dos o tres columnas dependiendo de lo que me estén preguntando o la variable que yo quiera llenar. ¿Qué es lo que quiero llenar? Por ejemplo, la satisfacción laboral que tiene tres factores, por ejemplo, ¿ya? O burnout que tiene tres factores. ¿Eh? O, no sé, la variable que usted quiera, ¿no es cierto?, que tenga en el fondo la necesidad de describir los componentes de esa variable, ¿no es cierto?, en puntaje, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Me voy al lapicito y yo le puedo decir, ya, esta variable, ¿no es cierto?, voy a seleccionar, botón derecho, combinar. Por ejemplo, pensemos que es eh, burnout, ¿ya? Entonces tiene factor 1, que no me acuerdo, por eso le voy a colocar F1, F2 y F3. ¿Ya? Habría que colocar el nombre de los componentes del burnout, pero no me acuerdo realmente, o las dimensiones del burnout. Entonces, aquí lo que yo no voy a colocar el número y la frecuencia observada y el porcentaje, sino que lo que aquí generalmente se coloca es el promedio de, eh, del factor 1 en los hombres, el promedio del factor 1 en las mujeres. Por ejemplo, me salió en el computador 3,5 en una escala de 1 a 5. Generalmente se hace con escalas de Likert. Y la desviación estándar se coloca entre paréntesis, ¿ya? Que en este caso podría ser, inventemos 0,4. ¿Ya? Entonces, cuando usted vea una tabla de ese estilo, es que ese 3,5 no es
no son 3,5 sujetos, sino que es el puntaje, ¿no es cierto?, observado en las mujeres para el factor 1 del síndrome de Burnout. Y lo que está en paréntesis no es el porcentaje, sino que en este caso es la desviación estándar. Y generalmente se colocan aquí en la nota a pie de tabla lo que significa, ¿no es cierto?, cada uno de los indicadores. Media aritmética, desviación estándar. Entonces, si uno revisara esto, entonces la lógica es que este 3,5 es la media aritmética y este 0,4 corresponde a la desviación estándar. La otra posibilidad es que, por ejemplo, yo diga 3,5 y también yo puedo insertar un símbolo que se llama más menos, ahí está el más menos, ¿ya? 0,4. Entonces, también es otra forma de escribir lo mismo. 3,5 puntos más, con una desviación estándar superior e inferior en torno a la media de 0,4 puntos. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la revista o dependiendo de alguna instrucción específica, puede trabajar con paréntesis o puede trabajar con el símbolo más menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que aquí en el hombre sea de 4,8 con una desviación estándar de 0,1, ¿ya? O 0,2, por ejemplo. Entonces, aquí yo puedo colocar el p-valor, ¿no es cierto?, que en el fondo puede ser producto de una prueba de T-Student en donde compara la media en el hombre con respecto a la media de la mujer. Entonces, capaz que el p-valor de esa prueba de T-Student sea 0,0054 o 7, por ejemplo. Y por lo tanto, aquí con un asterisco, ¿no es cierto?, le puede identificar que ese asterisco es producto de una prueba de T-Student. Entonces, de esa manera usted puede, ¿no es cierto?, dar evidencia, ¿no es cierto?, de qué cosa o qué prueba estadística está aplicando, ¿no es cierto?, para llegar al objetivo de su trabajo. Aquí obviamente hay que darle formato a esta nota a pie. Yo los voy a colocar dentro de la tabla, pero de la siguiente manera. Si se fijan, yo creé una última fila, le voy a colocar combinar celdas, me voy a inicio, le voy a decir sáqueme los bordes, sáqueme este borde, y a su vez que el borde inferior, ese es el que va a formar parte. Entonces esta información la voy a cortar y la voy a pegar ahí, ¿ya? Y como si estoy trabajando con 11, yo puedo trabajar con 9 puntos, ¿ya? Y como está todo como juntito, yo puedo decir al computador, seleccione o me posicione en cualquier letra de la primera línea, me voy aquí a opción interlineado y yo le doy 6 puntos de diferencia para que haya una holgura entre la última variable y estas notas a pie. ¿Ya? Entonces, si yo le doy control print, una vista preliminar, se fija usted que ahí de esa manera se va dando vida a una tabla, ¿no es cierto?, en donde estoy comparando medias aritméticas de desviación estándar de un factor 1, que no me acuerdo el nombre, discúlpenme, de el síndrome de Burnout entre hombres y mujeres. Y aquí me está diciendo que sí hay una diferencia estadísticamente significativa del puntaje que relaciona el factor 1, ¿no es cierto?, entre el sexo. O sea, los hombres tienen un puntaje significativamente mayor de síndrome de Burnout que las mujeres, por ejemplo, en este ejemplo hipotético. Y ese p-valor vino de la prueba de T-Student. Entonces está en esta tabla toda la información para que la persona que lea o que revise la tabla pueda enterarse cómo llegaron a estos valores que llegaron. ¿Ya? Está la posibilidad de que, por ejemplo, puedan colocar otro tipo de información, por ejemplo, 3,1, ¿no es cierto? Paréntesis, 4,5
punto y coma, o puede ser una rayita, 1,2. ¿Qué significa eso? Que esto puede entenderse como la mediana, ¿ya? No la media aritmética, la mediana, y que estos valores sean el percentil 75 y el percentil 25. Por lo tanto, si vamos de izquierda a derecha, voy a corregir aquí. 1,2 guión 4,5. Eso es lo más lógico. Ahí sí. Que esto sea la mediana, esto sea el percentil 25 y esto sea el percentil 75. O cuartil 1 versus cuartil 3. Si yo restara el cuartil 3 menos el cuartil 1, o el valor que me entrega percentil 75 con respecto al valor que me entrega percentil 25, eso se llama rango intercuartil. ¿Ya? ¿Cuándo yo voy a trabajar con rango intercuartil y cuándo yo voy a trabajar con medianas? ¿No es cierto? Cuando los datos no se distribuyen normal. Por lo tanto, con asteriscos, ¿no es cierto? O con símbolos que están informados eh, en este documento, ¿no es cierto? Usted puede seguir colocando simbologías para que el lector entienda que en algún sector, ¿no es cierto?, trabajaron con las medidas aritméticas y las desviaciones estándar y que en otro sector de la tabla trabajaron de otra manera. ¿Por qué? Porque en el fondo la media aritmética y la desviación estándar solamente se ocupa cuando los datos se distribuyen normal. ¿Ya? Se aplica una prueba de Shapiro-Wilk o una prueba de Kolmogorov-Smirnov, ajustado por supuesto, y con Lilliforce, y, y si da que es normal, puedo trabajar con la media aritmética y puedo trabajar con la T-Student. Si los datos no son normales, ¿no es cierto? Generalmente se trabaja con la mediana y rango intercuartílicos, ¿ya? Y se establece, se escribe de esa manera. Por lo tanto, aquí el p-valor ya no va a ser una prueba de T-Student, sino que lo más probable es que vaya a ser una prueba de Mann-Whitney. Entonces, eso, el estadístico es el que tiene que establecer cuál es la prueba estadística más adecuada, o el mismo estudiante lo puede hacer para que lo pueda informar adecuadamente, y se informa aquí como notas a pie. ¿Ya? Notas a pie. Y así se va llenando cada una de las celdas de esa tabla, y esta es la tercera forma o tercera tabla que uno puede trabajar, ¿no es cierto? En este caso ya no estoy distribuyendo personas, sino que en el fondo son medias o medidas de resumen, ¿no es cierto? De puntajes que evalúan síndrome, en el fondo mi variable dependiente, burnout, ¿no es cierto? Según características sociodemográficas. Ese sería el título, ¿no es cierto?, para esta tabla 3, porque en el fondo la variable dependiente no es cualitativa, sino que en este caso es cuantitativa, me entrega un puntaje más que una clasificación. Entonces, resumiendo, tengo una tabla de frecuencias aquí, una tabla de frecuencias que es la típica que se presenta cuando uno inicia el capítulo de resultados. Generalmente muestra las características demográficas de la muestra. Luego, ¿no es cierto?, dependiendo de los objetivos, ¿no es cierto?, pueden ustedes mostrar la evidencia en algún análisis bivariante con una prueba de chi cuadrado, una prueba de Fitch, qué sé yo. Y si la variable dependiente es cuantitativa y que cada columna representa, ¿no es cierto?, una determinada factor o constructo de esta variable cuantitativa en donde se mide el puntaje, ¿no es cierto? Esta es la tercera manera, o esta es la tercera forma de representar la información, de acuerdo a los objetivos específicos, que en este caso no necesariamente vayan a ser siempre características sociodemográficas. Va a depender del objetivo específico, ¿no es cierto?, qué variable va a colocar aquí, ¿no es cierto?, como cabezal de fila. Espero que les haya interesado y que lo puedan aplicar para sus estudios. Cuídense, que les vaya muy bien.